El factor de multiplicación de por 2 en el sistema Amico 4/3 es una ventaja o en muchas ocasiones puede ser también una desventaja. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Veo que muchas veces confundimos las distancias focales que tenemos en nuestro sistema Amico 4/3 con las distancias focales que realmente queremos tener. Me explico. ¿Vosotros creéis que si nosotros tenemos un 9 milímetros para interiorismo es mejor que un 12 milímetros de full frame? ¿Sí o no? Pues yo os voy a decir que no. En este caso, el sistema Amico 4/3 te va a penalizar, pero vamos a ver, Marder. Si tienes un 9 milímetros y el formato completo tiene un 12 milímetros, ¿cómo me estás diciendo a mí que es peor? Si tengo más ángulo, veo más, tengo más distancia focal para que entre más. Bueno, en este caso te estás equivocando. En este caso sí tienes las distorsiones y la distancia focal de un 9 milímetros con el ángulo de visión de un 18 milímetros. En formato completo tienen las distorsiones de un 12 milímetros con el ángulo de visión de un 12 milímetros. De 12 milímetros a 18, el que gana en ángulo de visión hacia algo interiorismo sería el formato completo. No sé si lo habéis entendido o si tenéis alguna duda. Como siempre me la dejáis en los comentarios. ¿Esto pasa o es algo perjudicial? Bueno, pues depende de la disciplina en la que tú vayas a trabajar. ¿Por qué? Veo muchas veces que me estáis diciendo, voy a salir con Street Photography con el 15 milímetros, que lo tienes tú también, Marder. Voy a salir con un 25 milímetros que equipare a un 50 milímetros, Marder. Pues, a ver, está bien esas distancias focales, vamos a conseguir un ángulo de visión, pero si tú estás hacia el sujeto, estás equiparado hacia el sujeto en un 25 milímetros, en esa distancia focal que a ti te pone en el objetivo, vas a tener distorsiones. Si al lado tuyo va un compañero con un formato completo y lleva un 50 milímetros, vais a ver que él no tiene las mismas distorsiones que tienes tú hacia el sujeto. ¿Esto qué pasa? Que si tú tienes, por ejemplo, un folio de 20 por 20, si tú haces el recorte de por 2, te queda un recorte de 10 por 10, ¿no? La mitad. Es decir, tú lo que has hecho es hacer un recorte. Y por eso OM System, en el sistema Amico 4/3, cuando vende teleobjetivos o en su sistema de fauna, aves, distancias focales largas, es bastante más potente que lo que te puedan vender en el formato completo. Y es por eso que muchas veces tiran más hacia fauna y hacia distancias focales largas. ¿Y esto por qué, Marder? ¿Qué pasa aquí en distancias focales? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos diferente? No. Vosotros ahora mismo, a día de hoy que estoy grabando este vídeo, tenemos como máximo la OM1 Mark II. La OM1 Mark II con 20 megapíxeles. A mí me habéis escuchado muchas veces decir que me gustaría tener 33 megapíxeles. Y hoy lo vais a entender también el por qué. Si tú tienes un teleobjetivo de 150-600, muchas veces estáis equiparando, ya, pero bueno, nosotros tenemos un 300-1200. Bueno, tienes un 300-1200 en ángulo de visión. ¿Esto tiene ventajas? Pues posiblemente tengas bastantes ventajas equiparándote con sensores más grandes. ¿Por qué? Si tú tienes que tirar siempre a 600 milímetros, estás con un ángulo de visión de 1200, pues ahí ya te vas a ahorrar tanto dinero, tanto peso, como pues portabilidad, ¿no? En este caso. ¿Y esto a qué me refiero? A que si tú tienes que equiparar, al lado tuyo va a haber un compañero con un formato completo, una full frame, y tiene que comprarse un 1200 con la luminosidad que tú tengas tú, pues en este caso pues se va a dejar más dinero, el equipo va a ser mucho más pesado y la portabilidad pues va a ser peor, ¿no? Hasta ahí todos los entendemos. ¿Qué pasa? Que si él tiene ese 600 y tú tienes un 1200, pero él tiene 40 megapíxeles y tú tienes 20 megapíxeles, estáis exactamente igual. Y alguno está diciendo, como Marder, ¿qué me estás contando? Sí, estáis exactamente igual. Porque tú tienes un factor de recorte de 2, con lo cual lo estás haciendo perfectamente en el high a 1200 milímetros en ángulo de visión, él está a 600, pero él va a coger de esos 40 megapíxeles, va a recortar el por 2, porque va a hacer el mismo recorte que tú, y va a tener exactamente 20 megapíxeles.
¿Esto qué pasa? Que si está en unas distancias más largas, estaréis viendo que en formato completo están sacando pues de 61 megapíxeles, está Leica también sacando 61, que puedes luego hacer recortes de 30, tal. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Por qué muchos en fauna también se están pasando a esas, o dónde se puede quedar OM System atrás? En no subir resolución. ¿Por qué? Si tú tienes 60 millones de píxeles y lo que te estás haciendo es un recorte de por 2, tiene 30 megapíxeles. ¿Y esto qué significa? Que él, por ejemplo, va con S600 y tú vas con un 1200, pero tú hacia el sujeto luego tienes que hacer un recorte de por 2 también, ¿no? Ya te has quedado con 10 megapíxeles. Él va a hacer un recorte de 60 o 61 megapíxeles, 60 por redondear, va a hacer un recorte a esa misma distancia focal y se le va a quedar en 30 megapíxeles. En este caso te está sacando más megapíxeles, estás 10 frente a 30. Y esto es algo que por eso yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir megapíxeles. Es esencial, por ejemplo, que en el sistema Amico 4 tercios se vaya ampliando los megapíxeles. ¿Por qué? Porque todos los sistemas, en este caso de formato completo, están ya en 60-61 megapíxeles. ¿Esto qué va a pasar? Que ellos con las mismas distancias focales, mismos objetivos de tamaño, van a conseguir la misma distancia o van a conseguir la misma fotografía que nosotros o incluso mayor si en este caso tiene que hacer un recorte todavía más bestia que el que tendríamos que hacer nosotros. Esto si lo llevamos a equiparar hacia distancias focales más cortas, aquí nosotros tenemos también que tener en cuenta algo que puede ser perjudicial en varios aspectos. Los beneficios van a ser que las distancias focales de un 15 milímetros, equiparándole en un ángulo de visión a un 28, en un 17 equiparando a un 35, pues necesitas menos cristal, pueden tener las palas más pequeñas, todo es más pequeño porque el sensor es más pequeño. Entonces, en distancias focales, a la hora de portabilidad, en este caso sí, en objetivos sí tiene esa apariencia o ese aspecto de más pequeño, pero tenemos que tener en cuenta las distorsiones que nosotros nos ofrece. Es decir, si yo estoy con un 25 milímetros y hoy un compañero de 25 milímetros, no tenemos la misma distancia focal. Siempre vamos a tener la distancia focal que nos ponga nuestro objetivo. Y eso es la distancia focal que se va a equiparar al formato completo. Si yo hablo de un 50 milímetros y me estoy refiriendo a los usuarios de OM System, pues no van a encontrar un objetivo que sea 50 milímetros, van a encontrar un objetivo que se pueda ajustar al ángulo de visión, que sería el 25, y así sucesivamente. Por eso yo muchas veces hablo de pues, un 9, un 15, un 17, un 35, ¿por qué? Porque me refiero a vosotros, que sois la mayoría usuarios del sistema Amico 4 tercio, entonces ya entendéis por dónde me estoy moviendo en las distancias focales, pero tenéis que saber que bien, tenemos objetivos más pequeños para street, pero solamente nos favorece en el ángulo de visión, a la hora de no tener que hacer recortes muchas veces. Pero esto no significa que si nosotros nos acercamos mucho a un sujeto, por ejemplo el fotógrafo este que hay americano, creo que se acerca mucho y le dispara con el flash, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pues en este caso si nosotros haríamos lo mismo, nos saldrían cabezones, nos saldrían distorsionadas, porque si vamos con un 15 equivalente a un 28 milímetros, pues tienes una distancia focal de 15 milímetros, con una distorsión de 15 milímetros. Prácticamente eso es en formato completo lo que estarían utilizando, lo que hemos hablado antes de interiorismo, para tener mucha más amplitud. Lo que pasa es que nosotros tenemos un factor de recorte de por 2 en ángulo de visión, pero solamente en ángulo de visión. Si tenéis dudas sobre este aspecto, me lo dejáis en los comentarios, y como siempre, ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí. Si queréis ver más vídeos tutoriales, podéis hacerlo en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo.